Por ejemplo, ¿alguien se acuerda de alguno? ¿Más Daniel? ¿Más como, sí o no? No, no. Está empezada ya. ¿Alguien se acuerda de alguno? Un obstáculo de la oración. Aparte del pecado, ¿sí? Pecado no confesado. ¿Ah? Con malos deseos, ¿cierto? Ese era el número 2. Vamos a verlo. Motivos incorrectos. Esa era la idea, motivos incorrectos. Ya. Antes de eso vimos que la incredulidad, ¿cierto? Incredulidad, motivos incorrectos. Después de eso vimos la falta de permanecer en la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ese el Proverbio 28:9? Que aparta su oído para no oír la ley, aún su oración es abominable. ¿Se acuerdan de ese? El cuarto era las repeticiones, ¿cierto? O la vana palabrería. Y ahí también estudiamos un poco de lo que era el rezo. La quinta, que también esa la vimos en cierta forma rápidamente, era falta de armonía en el hogar. Falta de armonía en el hogar. Primera de Pedro 3:7, ¿cierto? Cuando nos dice que el varón no puede orar, ¿cierto? Si tiene algún problema en el hogar, porque eso obstaculiza la oración. Estoy resumiendo la idea, no siéndolo literal. Y eso hemos visto hasta un par de semanas. No se acuerdan mucho porque, como he salido, he viajado, predicó hermano Cristian, en la semana pasada predicó un excelente mensaje, hermano Felipe. El futuro predicó, ¿no? Así que he estado un poco ausente, pero ya van a tener toda esta semana aquí para poder predicar y terminar el estudio de los obstáculos. Entre esta y la próxima semana deberíamos terminar los obstáculos de la oración. Y luego seguiríamos con otros principios de la oración. Y el que quiero que veamos hoy, y sin duda, sinceramente también es importante, como todos los demás, pero también este es algo que está presente en nuestras vidas. Y le decía a hermana que tomara atención porque ella mencionó un poco para solucionar un problema del rencor. Y un obstáculo que se produce en la oración es de la persona o el espíritu no perdonador. Hay obstáculos en mi oración, cuando yo decido, porque es una decisión, no perdonar. Sale eso en la Biblia. Vamos a Marcos capítulo 11, versos 25 y 26. Entonces mi oración sufre obstáculos, o sea, mi oración no es respondida por el Señor de forma favorable cuando yo tengo algo pendiente. No con el Señor simplemente, como hemos visto, sino con alguien. Y eso afecta mi oración. Marcos 11, 25 al 26. Marcos 11, 25 al 26. Leamos todos juntos para que algunos salgan ahí del cansancio. Marcos 11, 25 al 26. ¿Están ahí? Dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Se fija? Cuando vaya a orar, o cuando estéis orando, perdona, para que también tú puedas ser perdonado. Porque si no perdonas, no vas a ser perdonado. Entonces se obstaculiza mi oración, hermano Juan, ¿o no? Sí. Con el rencor que hay en mí, con el resentimiento que hay en mí, con la amargura que hay en mí, yo obstaculizo la oración ante el Señor. Y esa oración no es recibida. Porque el Señor me dice: para y soluciona tu problema, para que yo pueda después solucionar el problema contigo. ¿Me entiendes? Eso dice el Señor. Incluso cuando habla de la ofrenda, cuando vayas a dar tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo, detén tu ofrenda, anda a solucionar el problema y luego trae tu ofrenda. No solamente en la devoción con la ofrenda, sino que el Señor, en todo acto que nosotros hagamos, Él no quiere que tengamos cosas pendientes, cosas sin solucionar, cosas que dañan nuestro corazón y nuestra comunión con el Señor. Hay un bicho, así que no lo tomen en cuenta. Es Satanás, no.
No. Entonces, tenemos que solucionar, ¿cierto?, nuestros problemas, porque muchas veces, ¿cierto?, vamos a Él y nos arrodillamos ante Él y clamamos ante Él, pero Él nos está observando, Él nos está analizando, y sabemos que Él nos analiza, ¿cierto? Analiza nuestras actitudes, analiza nuestros motivos, analiza todo nuestro ser cuando doblamos nuestras rodillas ante Él. Y ya hemos dicho que la oración no es simplemente doblar las rodillas y hablar y hablar. Ya hay un mundo que hemos aprendido dentro de la oración. Entonces Él ve y ve cuando tú buscas pedirle perdón por tus faltas. Y ve que tú buscas, Señor, bendíceme. Pero Él no lo hace porque hay cosas pendientes. Y por eso muchas veces Él retiene su mano. Porque hay cosas pendientes en mí. Donde Él no puede vertir todo su amor, toda su bondad. Porque yo estoy obstaculizando esos atributos del Señor, esa bondad del Señor, la bendición del Señor. Entonces, recuerde, ¿cierto? Hemos dicho que sabemos que no podemos ir a Dios con pecados no confesados, porque Él no escucha al soberbio. Y el soberbio, ya hemos aprendido que no es solamente aquel que es orgulloso en pedirle perdón al Señor. Ese es un soberbio. Pero el soberbio también es aquel que no acepta el perdón de otros o no acepta reconciliarse con otros. Y eso también es inaceptable para el Señor. Y también estoy siendo un soberbio. Entonces, no solamente la capacidad, ¿cierto?, de perdonar a otros también es lo que Dios aborrece. Porque no está en su forma de ser, no está en sus atributos. Y no puede estar en los hijos de Dios. Si observamos el contexto de Marcos, ¿cierto?, se nos muestra sobre el perdón y los altercados. Espérense, se me subieron las notas. Discúlpeme. Se nos muestra que uno de los obstáculos de la oración eficaz, de aquella que se hace con fe, de aquella que se hace cumpliendo los pasos aprendidos que hemos visto, ¿cierto?, tiene que ver con el perdón. Muchas veces queremos ver milagros en nuestras vidas. Muchas veces queremos que Dios haga grandes cosas en nuestras vidas. Y por eso oramos, por eso aplicamos todas nuestras intenciones y deseos y pasiones en eso para poder conseguirlo. Y nos entregamos en eso, pero de nada sirve, dice este texto, si no estás bien en tu corazón y bien en tus relaciones. Yo ayer decía que uno de los pasos de la oración era que la oración cultiva la relación en Cristo, ¿se acuerda? O con Cristo, y también las relaciones en Cristo. Entonces tenemos que aprender que por medio de la oración vamos a solucionar las relaciones en Cristo. Y tienen que ser solucionadas. Y para eso debemos orar, pero con un corazón libre. No con un corazón con tropiezo, con estorbo, ¿cierto? Entonces, Marco nos habla sobre esto. De tener un corazón en paz, un corazón que sabe perdonar, como el corazón de Dios, ¿cierto?, que nos perdona constantemente. Podemos concluir entonces que Marcos conocía el Padre Nuestro. Porque si vamos al Sermón del Monte, ¿cierto?, en el capítulo 6, donde Él expresa, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo coloca la oración modelo, que ya la hemos leído y estudiado, y vemos el versículo 14 y 15 que dice, en Mateo 6, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a... Tampoco, perdón, me salté una palabra, ¿cierto? Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas... Sí, estoy leyendo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ahí sí, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo ya decía que mi Biblia se había comido una palabra. No, yo estaba leyendo mal. Entonces, si usted toma Marcos, el capítulo que dijimos, ¿cierto?, el capítulo 11, y tomamos Mateo capítulo 6, y los juntamos, podemos decir que había un conocimiento en Marcos de lo que el Señor había expresado en el Sermón del Monte, del principio del Señor, donde nos muestra que, y pone estas palabras para hacernos recordar que es necesario que para que todas nuestras oraciones sean aceptadas, tienen que ser hechas con un corazón libre, un corazón
sin amargura, con un corazón sin rencor, con un corazón sin resentimiento, para que nuestras oraciones sean aceptadas. Por eso muchas veces, hermano, su oración no es aceptada, porque hay amargura, porque hay rencor, porque hay resentimiento. Y después se pregunta por qué Dios no le cambia, por qué Dios no contesta, por qué Dios abre las puertas. Sí, Él abre, pero podría abrirlas por completo y a veces la abre un poquito por su pura misericordia. Porque hay cosas en su corazón que tiene que tratar y solucionar. Porque eso estorba su oración. La estorba. Ya no se trata de solamente preocuparme de estar bien con Dios, sino que tengo que estar bien con mi prójimo. Tengo que estar bien. Entonces, Marcos conocía, ¿cierto?, el mensaje del Señor y el principio del Señor. Fue tanto el énfasis en la oración de Cristo, porque el Señor habla de esto en el versículo 12. Si usted ve el versículo 12, dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. ¿Cuándo termina la oración? En ese versículo, en el 13. Entonces fue tanto la importancia, fíjese en esto, no siempre lo vemos. El Señor termina la oración en el versículo 13. Y desde el 9, ¿cierto?, hasta el 13, Él señala la oración modelo y dice: cuando ores, ora así: Padre nuestro que estás en el cielo, ¿cierto? Y muestra sus principios. Guárdanos, líbranos, danos el pan, ¿cierto? Todas estas cosas. Pero Él termina en el versículo 13, nótelo. Él termina en el versículo 13 y en lo único que coloca énfasis al tiro es en el perdón. ¿Se había fijado antes? Porque el versículo 14 y 15 no es la oración. Es el énfasis que Dios está dando, la importancia que Dios está mostrando a tener un corazón limpio, un corazón sin resentimiento. Y no toca los otros temas, solamente toca ese tema. Porque es importante, hermano mío y hermana mía, que no guardes rencor, que tengas un espíritu perdonador, porque eso va a obstaculizar tu oración. La respuesta del Señor la va a obstaculizar, la va a restringir. Nosotros sabemos que en Mateo 18 el Señor nos habla acerca del perdón y cómo solucionar problemas, ¿cierto? En todo el capítulo el Señor habla sobre este tema. Y si tuviéramos tiempo podríamos leer todo el capítulo, pero no lo tenemos. Y podemos ver que en el capítulo 18 el Señor nos habla sobre el perdón y sobre los altercados que se pueden formar incluso entre hermanos. Pero hay un concepto y una palabra que resume todo el capítulo, las distintas historias o parábolas que el Señor Jesús menciona en ese capítulo a sus discípulos. Y es la humildad. En todos los textos que se muestran en el capítulo 18, separados, ¿cierto?, por subtítulos, usted puede resumir el capítulo con una palabra que es la humildad. Sé humilde, sé humilde. Y podemos ver esta palabra, ¿cierto?, la importancia que tiene. En los versículos 2 al 3 nos dice que la humildad nos muestra que es necesaria para entrar al reino de los cielos. En el versículo 4 nos muestra la importancia de esta palabra para obtener grandeza en el reino. En el versículo 5 al 11 nos muestra que la humildad es necesaria para evitar ofensas. En el versículo 15 al 20 nos muestra que la humildad es buena para ejercer una disciplina adecuada en la iglesia. Y en los versículos 21 al 35 nos muestra que es buena la humildad para poder perdonar a otros. Entonces, si usted lee el capítulo y quiere resumir el capítulo en una palabra, es la palabra humildad. Esa capacidad, ¿cierto?, que es de Dios para disponernos a su voluntad, para tener un carácter manso, ¿cierto?, acorde a su voluntad, acorde a su carácter del Señor. El Señor nos dejó textos que nos hablan del perdón. Y aún nos dejó, como dijimos en Mateo 18, un orden eclesiástico para poder llevar este perdón y la restauración de las personas. Sabemos lo que dice en los versículos 15 al 17. Jesús enseñó a sus discípulos el proceso de restauración
de un creyente que peca. En primer lugar, ¿cierto? Nos dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si tú hiere, has ganado a tu hermano. Nos dice que debe haber una confrontación personal, con amor. Sabemos que el amor es la base de todo, ¿cierto? Confrontación. Y en segundo lugar, en el versículo 16 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Deben haber testigos que atestiguen que todo se haga con buena fe, que todo se haga con amor, que todo el sentido, ¿cierto?, de la conversación sea la restauración y la sanidad de las personas. Para eso están los testigos. Y en el versículo, ¿cierto?, 17 nos dice que si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano, ¿cierto? El tercer paso es llevarlo a la asamblea para que la asamblea haga todo lo posible en la restauración de las personas y haga todo lo posible en la reconciliación de las personas. Hermano mío, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, fue muy claro en cuanto al perdón, dejando incluso dicho, porque Pedro le pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Él dejó claro que tenían que ser las veces que fuesen necesarias para perdonar. Él da una cifra, 70 veces 7, pero la idea es que el perdón sea ilimitado. Y eso tiene que estar en nuestras vidas, porque el Espíritu del Señor es un espíritu de reconciliación. Él vino a este mundo, el Señor Jesucristo, ¿a qué? A reconciliarnos con el Padre. ¿Cuál debe ser el espíritu de los hijos de Dios? Un espíritu de reconciliación. No un espíritu rencoroso. No un espíritu de amargura, ¿cierto? Un espíritu de reconciliación. Y eso es lo que está dificultando sus oraciones. Las manos de Dios obrando en su vida. El rencor que hay en usted. La amargura que hay en usted. Por el pasado. Eso está dificultando su oración, hermano mío. Luego en los versículos 23 al 35, ¿cierto? Él termina con un ejemplo, con una historia. ¿Conocen esta historia? ¿Los dos deudores? ¿La conocen? ¿Cierto? Para poder hacer un resumen, él ejemplifica con esta historia, ¿cierto? Y en esta historia él demuestra el carácter del Señor, el cual debe ser el carácter del creyente. Si nosotros analizamos rápidamente esta parábola, podemos entender el gran corazón de Dios y el corazón pequeño que muchas veces nosotros tenemos al no perdonar. Eso podemos también sacar como conclusión. Usted sabe que este hombre, ¿cierto?, uno de los deudores, debía 10.000 talentos. Debía 10.000 talentos. Eso era una suma enorme. La remuneración de un obrero, ¿cierto?, el salario diario de un obrero era 1 denario. ¿Ya? 1 denario. 1 denario son 6.000 talentos. Y este hombre debía 10.000 talentos. Este hombre debía 60 millones de días de salario de una persona. 60 millones de días. Una suma impagable. Y el rey, ¿cierto? El rey era, ¿cierto? Sí. El rey perdonó 60 millones de denarios. Y el otro hombre no perdonó una deuda tan mínima, a pesar de que le habían perdonado una tremenda deuda millonaria. Esa es la diferencia que había entre el talento y el denario, entre el perdón grande, corazón grande, y entre el corazón pequeño que tenía uno para perdonar lo mínimo. Eso es lo que muestra esa cifra. Entonces, Jesús retrató gráficamente el aprieto sin esperanza en que se encontraba este hombre. ¿Dónde iba a sacar 60 millones? No hay esperanza para eso. Es como si me cayera una deuda mía así. ¿Dónde saco eso? Uno tal vez con suerte. 60 millones, no tengo. No puedo, humanamente hablando. No hay esperanza para mí. Prefiero, si me tienen que encarcelarme, encarcélenme, no tengo dónde. Y él grafica esto
la pérdida, ¿cierto?, la gran esperanza que hubo para este hombre, diciéndole que nosotros sin Cristo no tenemos esperanza, pero con Cristo pudimos tener la posibilidad de que fuésemos perdonados de esta gran deuda que teníamos con Dios, de la gran condenación que teníamos con Dios, de la gran cuenta que teníamos por nuestro pecado con Dios. Fuimos perdonados. Usted fue perdonado por la esperanza solamente en Cristo y no es capaz de perdonar una ofensa, un daño. Pero Cristo le perdonó de la muerte eterna. Y yo no soy capaz de perdonar que me dijeron feo. Porque así son muchas veces, son tonterías. ¿Me entiende? O un maltrato. No soy capaz de perdonar eso. Un abuso. Fíjese. Ese es el gran corazón de Dios y ese es el pequeño corazón que muchas veces nosotros tenemos. ¿Y eso qué pasa? Obstaculiza su oración. Entonces tenemos que tomarle el peso a la obra de Dios en mi vida, al carácter de Dios en mi vida. Tenemos que tomarle el peso. No es que porque Dios sea Dios, no, Él es Dios, pues ¿qué voy a hacer? No, yo debo aspirar a tener la imagen de Él, llegar a su imagen, a la imagen de Cristo. Eso nos dice. Y dice, sed santos porque yo soy santo. Eso nos dice. Tenemos que aspirar a eso. Aunque batallemos, aunque nos caigamos, pero nos levantamos y seguimos perseverando en eso. No nos conformamos con el pecado. No convivimos con el pecado. No nos dejamos influenciar por el pecado. Combatimos el pecado. Pero si no hacemos eso, ni siquiera nuestras oraciones traspasan el techo. Entonces tenemos que tener cuidado, porque siempre nos enfocamos en las cosas que obstaculizan de mí. Ay, me falta fe. Ay, que no sé cómo orar al Señor porque no entiendo la voluntad de Dios. Pero no tomamos estos motivos de relaciones entre otras personas como obstáculos. Pensamos que no hay problema. Pero ya vimos que si yo tengo problemas con mi esposa, eso es un obstáculo para mi oración. Y ya estamos viendo que si yo tengo problemas con mi prójimo, eso ya es un obstáculo para mi oración. Entonces yo no tengo que tener problemas, no tengo que tener pecados en mi vida. Y si tengo que confesarlos y arrepentirme para que mi oración sea recibida por el Señor. Entonces, no es doblar las rodillas simplemente y decir, Padre, bendíceme, bendíceme, bendíceme. No es simplemente eso, hermano mío. El Señor demanda cosas de nosotros. Él lo demanda. Él nos exige eso. Mire, ¿qué nos queda a nosotros, cierto, sino que adoptar su carácter perdonador? ¿Qué dice el versículo 33? Versículo 33 del mismo Mateo 18. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Cuántos años iba a estar? No sé. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Y recuerda que el sermón del monte es para creyentes, porque estaban con él, que le seguían de multitudes que creían en él. Y para sus discípulos, ¿se acuerdan cuando hablamos de las bienaventuranzas? Era para creyentes. Así, no es para inconversos este versículo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Está hablando de creyentes, sus hermanos. No hermanos sanguíneos, estamos hermanos en Cristo. Mire lo que muestra el versículo 35. Nos advierte sobre el castigo por no perdonar a los demás. Recuerde que somos hijos. Él nos disciplina. Él nos castiga como hijos. Así que tengamos cuidado. Porque así como nosotros juzgamos, vamos a ser juzgados por nuestro Padre Celestial. Así como yo juzgo, no sé, pongamos el ejemplo de los padres, juzgo a mis padres, yo sé que ellos me van a juzgar a mí. Entonces tengo que empezar ya a reconciliar mi corazón, mis relaciones, para no pagar el precio en mis hijos. Porque el pecado va a seguir creciendo y seguir creciendo.
todos los pecados del cristiano, ¿cierto?, se perdonan y se olvidan para siempre. Eso dice Salmo 103 y versículo 12. Salmo 103, versículo 12. Con estos versículos vamos a terminar. Salmo 103, verso 12. ¿Quién puede leerlo? Jeremías 31, 34. Jeremías 31, 34. Y Hebreos 8, 12. Hebreos 8, 12. Salmo 103, 12. Hermana Cecilia, ¿me dijo? Ven. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Se fija? Salmo 103, verso 12. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Así el Señor hizo alejar nuestros pecados. El oriente y el occidente nunca se topan. Quiere decir que mi pecado fue alejado y no vuelve a mí. No lo trae el Señor al presente. Lo mandó lejos. Eso también tiene que ver con la remisión que Él hace al momento de la salvación. Él aleja mi pecado y lo tira a las profundidades del mar. Entonces, esta ilustración simbólica, ¿cierto?, es sobre el perdón de Dios. Cuando perdona nuestro pecado, lo aparta de nosotros. Ni siquiera lo recuerda. Ya no necesitamos revolcarnos en el pasado, puesto que Dios perdona y olvida. Tenemos nosotros la tendencia de arrastrar el horrible pasado. Si fuimos y somos nuevas criaturas, ¿por qué no vivimos como nuevas criaturas? Porque dice que las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿cuál es nuestra tendencia pecaminosa y masoquista? Es de seguir revolcándonos en ese dolor. Es de seguir lamentando el dolor del pasado. El dolor de un inconverso. El del dolor de haber tenido un hogar no creyente. ¿Qué le puedo pedir a un hogar no creyente? Nada. ¿Qué puedo esperar de padres no creyentes, de hermanos no creyentes, de familiares no creyentes? Nada. Nada. Ahora, si somos creyentes, sí hay que esperar mucho de eso, sí. Pero traemos el pasado siempre y seguimos con ese dolor. En vez de decir, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Perdono, perdónenme, te perdono, perdóname y listo. Vivamos una nueva vida, en paz, en armonía con Dios, con el carácter de Dios. Pero eso no siempre lo hacemos. Y eso obstaculiza mi oración. Entonces eso quiere decir el Salmos. Si vamos a seguir a Dios, debemos imitar su perdón. Cuando perdonamos a otro, también debemos olvidar el pecado. De otra manera, no hemos perdonado de verdad. Jeremías 31, 34. Por favor. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Hebreos 8:12. Hebreos 8:12. ¿Le gané? ¿A quién le gané? Porque seré propicio a sus injusticias. ¿Se acuerdan de lo que era propicio? Lo dijimos el domingo. Cercano, favorable, ¿cierto? A sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ese es el carácter del Señor. Eso es lo que Dios hace en tu vida, hermano mío. Eso es lo que Dios hizo en el momento de que tú le recibiste en tu corazón. Y eso es lo que tú debes hacer como creyente. Con ese carácter te debes desenvolver. Con esa personalidad debes actuar. Con esos atributos debes vivir. Con un espíritu perdonador. Con un espíritu de reconciliación. Saca la amargura de ti. Saca el resentimiento. Saca el rencor. Porque eso obstaculiza tu comunión con Dios. Y obstaculiza la respuesta de Dios. Y vamos a seguir la próxima semana. Perdóneme, se acabó el tiempo. Aprendiendo sobre esto y volviendo sobre este tema, porque hay mucho que entender. Vamos a hablar qué es olvidar realmente para el Señor, porque mucha gente confunde. Porque ¿cómo yo puedo olvidar, por ejemplo, un abuso? Difícil, ¿cierto?
Entonces vamos a entender realmente qué es olvidar para el Señor, para que entendamos lo que es el perdón y podamos actuar de esa forma. Amén. El Señor bendiga su palabra y los dejé con media papita hoy día. Pero vayan pensando en eso, hermano mío. ¿Por qué no hay respuesta? ¿Por qué no puedo ver las ventanas abiertas de los cielos, cierto? Porque tal vez hay algo que yo no he solucionado. Hay una relación que yo tengo rota y tengo que sanar. Así que empecemos a actuar. Vamos a ver también la próxima semana lo que significa realmente un enemigo, que es una palabra que nos parece lejana y grande, pero tenemos enemigos. Y vamos a entender que no debemos tener enemigos, porque eso obstaculiza mi oración. Así que sigo orando por este tema para que Dios siga hablándonos y no pierda y no olvide este sermón, para que la próxima semana llegue bien conectado, ¿ya? Repase los videos si quiere, repase las notas y llegue ya concientizado y el Espíritu le esté hablando.